Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de genética. Nuestro grupo está conformado por Ani Romero, Ringer Victoria Solarte Campo, Mayerly Beltrán López y Miguel Adrián Botina Narváez. Es la asignatura de biología del programa de psicología con el docente David Buitrago. Tenemos como introducción que la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica y ha revolucionado nuestra comprensión de los seres vivos. Al analizar los genes, unidades fundamentales de la herencia, los científicos han logrado desentrañar los mecanismos que subyacen a la transmisión de rasgos de padres a hijos. En el campo de la psicología, la genética ha proporcionado valiosas herramientas para investigar las bases biológicas de la conducta humana. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten los rasgos hereditarios de padres a hijos. Esta disciplina es fundamental para comprender la vida en la Tierra y ha sido clave en el avance de otras áreas del conocimiento. Esto según Coppelli en el 2010. Historia de la genética. Gregor Mendel fue un monje austriaco y fue el pionero en el estudio de la herencia. Sus experimentos con guisantes a mediados del siglo XIX revelaron las leyes fundamentales de la genética, que explicaban cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. Mendel fue un adelantado a su tiempo. Sus leyes de la herencia, descubiertas en el siglo XIX, pasaron desapercibidas hasta principios del siglo XX. Fue entonces cuando otros científicos de Vries en Holanda, Correns en Alemania y Schermark en Austria, trabajando de forma independiente, redescubrieron sus hallazgos y para ese entonces los avances en biología celular, como el descubrimiento de los cromosomas y la meiosis, proporcionaron el marco teórico necesario para comprender el trabajo de Mendel. Estos principios, posteriormente confirmados por Thomas Morgan, utilizando moscas de la fruta, sentaron las bases de la genética moderna. La genética mendeliana se centra en cómo se transmiten los rasgos hereditarios de una generación a otra. En esencia, Mendel estaba describiendo los patrones de herencia genética, aunque en su época no se conocía el concepto de gen. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Miguel Botina y vengo a dar los conceptos de la genética. Dicen que la genética estudia cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. Cada persona hereda dos versiones de cada gen, uno de cada progenitor. Los genes dominantes siempre se expresan, mientras los recesivos solo se manifiestan cuando no hay un gen dominante. El ADN, la molécula que contiene la información genética, se encuentra en el núcleo celular y determina las características de un organismo. También tenemos la epignética, dice que estudia cómo los factores ambientales y otros procesos biológicos pueden modificar la expresión genética sin alterar el ADN. También dice que son esenciales para el desarrollo normal y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades como el cáncer. También tenemos los cromosomas, dice que están ubicados en el núcleo de las células. Contienen ADN, nuestra información genética. Cada especie tiene un número característico de pares de cromosomas. En la meiosis, los cromosomas se separan para formar gametos, que son los óvulos y espermatozoides, y así garantizar la diversidad genética. El ADN compuesto por 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Almacena la información hereditaria y dirige el desarrollo de los organismos. También tenemos la definición de qué es un gen. Dice que son unidades fundamentales de la herencia. Son gametos del ADN que contiene la información necesaria para reproducir proteínas. Estas proteínas son las moléculas que llevan a cabo las funciones vitales en nuestras células y determinan nuestras características físicas y biológicas. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Victoria Solarte y les voy a hablar sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso de manipulación del material genético de un ser vivo.
En las investigaciones biopsicológicas se manejan dos técnicas, las cuales son la técnica de la supresión de genes. Esta técnica consiste en crear organismos genéticamente modificados al eliminar un gen específico. Los ratones son los modelos animales más comunes para este tipo de estudios. Al eliminar un gen, los investigadores pueden observar cambios en el comportamiento del animal, lo que sugiere una compleja interacción entre genes y conducta. Sin embargo, es importante destacar que la eliminación de un gen puede afectar la expresión de otros genes, lo que dificulta la identificación de una relación directa entre un gen específico y un comportamiento particular. Algunas contradicciones médicas que pueden ocasionar en el cerebro es bloquear la expresión de un gen determinado al utilizar los fármacos antisentidos, que son resistentes a ser degradados por el organismo. Por eso se requiere emplear nuevas técnicas para liberar los fármacos a los sistemas neurales específicos. La otra técnica es la sustitución de genes. Esta técnica permite investigar enfermedades y desarrollar terapias mediante la creación de modelos animales como ratones transgénicos. Además, se pueden manipular genes para controlar su actividad en respuesta a estímulos específicos, lo que facilita el estudio de funciones genéticas en el cerebro. La supresión y sustitución de genes son área de investigación intensa que nos permitirán comprender mejor cómo funciona el cerebro y desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades neurológicas. Cordial saludo, profesor, compañeros, me presento, mi nombre es Mayerly Beltrán López, estudiante de primer cuatrimestre de Psicología. A continuación les hablaré de genética de las diferencias psicológicas humanas. Bueno, la genética es el estudio de los factores genéticos que contribuyen a la variabilidad en características psicológicas como la personalidad, la inteligencia, el comportamiento y el riesgo de desarrollar trastornos mentales. Tenemos aquí algunos aspectos que es la evolución humana, la genética, la interacción de la genética y la experiencia en el desarrollo ontogénico de los rasgos psicológicos. También les hablaré del desarrollo de los individuos comparado con desarrollo de las diferencias entre individuos. Nos dice que en el desarrollo del individuo los efectos de los genes y de las experiencias no pueden separarse, a diferencia que en el desarrollo de las diferencias entre individuos sí pueden separarse. Les voy a hablar un poquitico más sobre estas diferencias, donde nos dice primero que el desarrollo de individuos se centra en cambios y procesos que experimenta un individuo a lo largo de su vida, desde la concepción hasta la vejez. Cuando nos hablan de concepción es desde el vientre. El desarrollo de un individuo sigue un curso relativamente predecible, marcado por varias etapas de crecimiento físico, cognitivo, emocional y social. Acá hay algunas etapas típicas del desarrollo individual. Algunas no, estas son las etapas típicas del desarrollo, desarrollo prenatal, que son los cambios de la concepción hasta el nacimiento, incluyendo la formación y maduración del sistema nervioso. Ahí le sigue la infancia, que es el desarrollo de habilidades motoras, perspectivas y cognitivas, donde aparecen las primeras interacciones sociales y el lenguaje. También tenemos niñez temprana y media, donde se desarrolla el pensamiento lógico y más complejo, donde se forman las relaciones sociales más estructuradas y se adquieren habilidades académicas. Tenemos adolescencia, donde inician los cambios hormonales, maduración sexual, desarrollo de la identidad y mayor independencia. Está la edad adulta, que también es donde hay completa maduración física, estabilidad en las relaciones sociales y toma de decisiones sobre el trabajo, la familia y el propósito vital. Tenemos también la vejez por último, que ya inician los cambios físicos y cognitivos asociados con el envejecimiento, la adaptación y la jubilación, la pérdida y la educación de las capacidades físicas. A diferencia del desarrollo de las diferencias entre individuos, que es como donde se enfoca en cambio, estudia por qué y cómo las personas difieren entre sí en sus rasgos y comportamientos, y no solo cómo se desarrollan individualmente. Estas diferencias pueden observarse en inteligencia, personalidad, habilidades
temperamento, salud mental. Acá hay algunos factores que contribuyen, que son los factores genéticos, factores ambientales, la interacción gen-ambiental, plasticidad, en fin. También les voy a hablar de un estudio que hizo la Universidad de Minnesota de gemelos criados por separado. Nos dice que en este estudio participaron 59 parejas de gemelos univitelinos y 47 parejas de gemelos bivitelinos que habían sido criados por separado, así como la misma cantidad de parejas de gemelos univitelinos y vitelinos que habían sido criados juntos. Nos dice que se llevó a los gemelos a la Universidad de Minnesota para someterlos a unos 50 horas de prueba donde evaluar su nivel de inteligencia y su personalidad, donde se probaría que los gemelos univitelinos adultos creados por separado son semejantes porque son genéticamente idénticos o diferentes porque han sido criados en entornos familiares distintos. También les voy a hablar sobre la neurodiversidad, que están estos tipos de trastornos. Bueno, está el primer trastorno, que es disprasia. Ese trastorno de disprasia es un trastorno neurológico que afecta la coordinación motora y el control de los movimientos. También tenemos la dislexia, que es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de leer, escribir, en algunos casos hasta hablar. Algunos síntomas comunes incluyen dificultad para leer con precisión o fluidez, ortografía inconsistente y errores frecuentes al escribir. También tenemos trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Ese trastorno es una condición neurobiológica que afecta la capacidad de una persona para prestar atención, controlar impulsos y gestionar su nivel de actividad física. Algunos síntomas son dificultad para concentrarse en tareas o actividades durante periodos prolongados, tendencia a olvidar cosas con frecuencia como citas o deberes. También tenemos el trastorno del espectro autista, que es una condición del neurodesarrollo que afecta la manera en que la persona interactúa con otras, se comunica y experimenta el mundo que los rodea. También tenemos el síndrome de Tourette, por último, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales, como los movimientos y los sonidos involuntarios que ocurren repentinamente. Algunos tics motores están simples y complejos, que los simples son como movimientos breves involuntarios en un grupo de músculos, como parpadeos, encogimiento de hombros y sacudidas de la cabeza. Los complejos son movimientos más coordinados que involucran varios grupos musculares, como saltar, tocar objetos, hacer gestos faciales. Hay unos tics vocales también, que son sonidos como aclarar la garganta, gruñir, silbar o hacer ruidos con la nariz. Hay unos complejos que son frases o palabras que pueden incluir expresiones inapropiadas. ¿Cómo influye la genética en la psicología? La genética juega un papel fundamental en la psicología, ya que aporta una perspectiva biológica a la comprensión de la conducta humana. Esta intersección entre ambas disciplinas se conoce como genética conductual o psicología genética. Primero, como base biológica de los rasgos. Los genes proporcionan la base biológica para muchos de nuestros rasgos, desde la inteligencia y la personalidad hasta la susceptibilidad a ciertos trastornos mentales. Segundo, interacción con el ambiente. Aunque los genes influyen en nuestra conducta, la expresión de estos genes está modulada por el ambiente en el que nos desarrollamos. Es decir, nuestros genes interactúan con nuestro entorno para dar forma a quienes somos. Estudios con gemelos y adoptados también, porque cuando se estudia con los gemelos idénticos y adoptados han sido fundamentales para comprender la influencia relativa de los genes y el ambiente en diversos rasgos psicológicos. La genética ha identificado genes asociados a trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión, lo que ha permitido avanzar en la comprensión de estas enfermedades y el desarrollo de nuevas terapias. En la personalidad y la genética, los estudios genéticos han revelado
que la personalidad tiene una base biológica y que ciertos rasgos de personalidad tienen una mayor heredabilidad que otros. ¿Qué aplicaciones tiene la genética en la psicología? Número uno, el diagnóstico. La genética puede ayudar a diagnosticar trastornos mentales y a identificar personas con mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Número dos, tratamiento. El conocimiento de las bases genéticas de los trastornos mentales puede conducir al desarrollo de tratamientos más personalizados y efectivos. Tercero, prevención. La identificación de factores de riesgo genético puede permitir la implementación de medidas preventivas para reducir la incidencia de ciertas enfermedades. Y por último, la psicología evolutiva, ya que la genética ayuda a comprender cómo la evolución ha moldeado nuestra mente y nuestra conducta. Como conclusión, tenemos que la genética nos proporciona las herramientas para comprender las bases biológicas de la conducta humana, mientras que la psicología nos ayuda a interpretar y analizar cómo estas bases biológicas interactúan con el ambiente para dar forma a nuestra mente y nuestro comportamiento. La genética ha revolucionado nuestra comprensión de los trastornos mentales, revelando que muchos de ellos tienen un componente genético significativo. Esta información no solo nos permite identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo de tratamientos más específicos y personalizados. Al comprender mejor las bases biológicas de la conducta, podemos desarrollar intervenciones más efectivas para tratar los trastornos mentales y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es fundamental abordar esta área de investigación con un enfoque multidisciplinario que considere tanto los aspectos biológicos como sociales y éticos. Acá tenemos la bibliografía y muchísimas gracias.